Jesús abre el camino a través del velo. ¿Qué velo? ¿Qué cortina? Aquí se refiere el apóstol Pablo al templo que está en el cielo y tiene que ver con el velo que conduce a la presencia de Dios. Los otros días fuimos manejando a Atlanta con nuestro hijo Roy y su esposa, y nos detuvimos en una estación de servicio enorme como las que están construyendo actualmente en muchos lugares de los Estados Unidos. En esas estaciones de servicio ofrecen de todo para comer y se pueden comprar muchas otras cosas más de primera necesidad. Nuestro nietito de 6 años vio que yo salí primero y dijo: «Yo voy con el abuelo». Estaba tan lleno de gente que debía ir yo abriéndome camino, vivoreando por los espacios abiertos, y detrás, pegado a mí, venía Gio, el nietito. Constantemente me daba vuelta para estar seguro de que no se iba a perder entre la multitud. Pero toda vez que miraba cada 3 o 4 pasos, veía que no se despegaba de mí. Solo cuidaba no chocarse con mis pies. Así también, Jesús es nuestro precursor, nos dice el apóstol, para entrar en el santuario celestial, dentro del velo. Hebreos 6, versículos 19 al 20. Si Él es nuestro precursor, quiere decir que nosotros vamos a entrar allí también, a condición que nos peguemos detrás de Él sin distraernos por las tantas voces discordantes que corren por nuestro mundo. Y Él entró allí, nos dice el apóstol Pablo, donde fue hecho nuestro Rey, sumo sacerdote para siempre, es decir, en forma definitiva, sin que nadie lo reemplace en esa función, ni en la tierra ni en el cielo. Por eso dice el apóstol en otra epístola que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Primera epístola de Timoteo, a Timoteo, capítulo 2, versículo 5. No se ve influencia griega en la epístola a los Hebreos, tal como algunos han pretendido en los tiempos modernos, como lo hemos visto ya en lecciones anteriores. Van quedando atrás las interpretaciones de los autores modernos que pretendieron que la epístola a los Hebreos recibió el pensamiento y la influencia de los paganos griegos. Y aunque el apóstol escribió en el idioma griego, porque para ese entonces el griego era todavía el idioma internacional más difundido, hay que tratar de entender el sentido que dio a las palabras que usó de ese idioma. En el capítulo de la fe que está en Hebreos 11, Pablo presenta a Dios como el arquitecto y constructor de la Nueva Jerusalén. ¿Puede haber un testimonio más claro y directo de las realidades materiales del cielo? Ya que los griegos creían que en el cielo todo era espiritual y que nada material existía allá. Pero pocas epístolas destacan la naturaleza humana y divina de Cristo como lo hace la epístola a los Hebreos, no solo en la esfera terrenal, sino también en la esfera celestial. Y también habla esa epístola de un santuario en el cielo que contiene velos o cortinas, lo que implica 2 lugares bien definidos dentro de ese templo, equivalente al santuario terrenal que lo representaba, a saber, el lugar santo y el lugar santísimo. Los griegos creían también que lo material y terrenal era perecedero, pero que lo espiritual y celestial era eterno.
Sin embargo, la epístola a los Hebreos dice que el santuario celestial tuvo un comienzo que inauguró Jesús, el verdadero constructor de ese templo. Hebreos 8, versículos 1 y 2. Él no es un sacerdote eterno, sino que fue investido como sumo sacerdote cuando se sentó a la diestra de Dios, y dejará ese cargo, según lo vimos en un comentario anterior, cuando termine su intercesión en el templo celestial en el fin del mundo. Tampoco el templo celestial, al menos organizado tal como lo levantó el Señor, durará eternamente. Cuando termine la salvación y se complete el juicio de los malvados, dejará de estar arreglado y dispuesto para salvar a los seres humanos como lo está ahora. Por eso dirá el apóstol Juan en el Apocalipsis que en la visión de la Nueva Jerusalén, al concluir el milenio, cuando esa ciudad desciende a la tierra, no vio en ella templo. Dios y su Hijo son el templo de la ciudad. ¿Significará eso que no habrá entonces más velos ni puertas que oculten la gloria de Dios de su creación? Algo que llama la atención es que la epístola a los Hebreos proyecta el santuario terrenal y sus servicios en su entero al templo celestial. Esta realidad se pierde cuando se traduce la palabra griega ta'agia, santuario, por lugar santísimo. La exégesis moderna ha llegado a la conclusión de que ese término en la epístola a los Hebreos significa santuario, lo que incluye ambos apartamentos, el santo y el santísimo. Y esa conclusión se ve representada en las traducciones más recientes de la Biblia. Pablo toma como referencia al tabernáculo del desierto, en donde había velos que separaban el lugar santísimo del lugar santo y el lugar santo del patio. Y sus argumentos son teológicos explicativos. En cambio, el apóstol Juan en el Apocalipsis habla de puertas, y en lugar de 2 querubines sobre el arca ve 2 querubines más, totalizando 4, como se dio en el lugar santísimo en el templo de Salomón. Pablo habla de un candelabro como en el tabernáculo de Moisés, mientras que Juan ve 10 candelabros como en el templo de Salomón. 7 candelabros menciona Juan en su primera visión, 1 en su segunda visión del lugar santísimo, ya que la puerta está abierta en esa visión entre el lugar santo y el santísimo, y 2 más en Apocalipsis 11, totalizando 10 candelabros en el libro del Apocalipsis. La pregunta es, ¿qué hay en el templo del cielo? ¿Velos o puertas? ¿Hay un candelabro o 10? ¿Hay 2 querubines que rodean el trono en el lugar santísimo o 4? La respuesta parece obvia. Hay puertas, ya que el templo del cielo es estable, fijo, como lo fue el templo de Salomón, mientras que el tabernáculo fue portátil, construido en forma provisoria para la travesía del pueblo de Dios en el desierto. A diferencia de Pablo, que argumentó teológicamente sobre la correspondencia entre el tabernáculo terrenal y el tabernáculo del cielo, Juan vio esa correspondencia en el cielo, en visión. Pero entonces, ¿hay 10 candelabros para alumbrar el templo del cielo? No lo sabemos. Ni los profetas ni los apóstoles vieron todo lo que hay en el templo del cielo, sino solo lo que Dios les reveló. Y lo que Dios les reveló fue lo suficiente para que pudiesen entender su diseño básico en el gran plan de salvación. Por lo cual, no convendrá espaciarse mucho discutiendo sobre lo que es necesario o no en el templo del cielo. ¿Acaso podemos asegurar nosotros desde una perspectiva terrenal tan reducida como la nuestra
acerca de lo que se requiere que haya o no haya allá arriba. ¿Cuál fue el propósito por el que Dios ordenó poner velos o puertas en el santuario terrenal? El folleto sugiere que fue para proteger a los pecadores de la gloria de Dios, la que, por ser ellos pecadores, podía terminar consumiéndolos. Muy bien. Y otros entonces argumentan que si ese fue el propósito, entonces no tiene sentido que haya velos o puertas en el templo celestial. Pero tanto la epístola a los Hebreos como el Apocalipsis nos dicen que sí, que los hay. Eso nos muestra que no tenemos que ser reduccionistas al hablar del templo celestial, limitando el propósito de los velos o puertas a lo que pretendamos miopemente que es necesario o no en el cielo. Dios reveló en el monte una maqueta del templo que hay en el cielo, y tal división debía servir para revelar el plan de salvación desde la perspectiva celestial. Aún los ángeles, nos dice el apóstol Pedro, anhelan mirar lo relativo a nuestra salvación. Y el espíritu de profecía en el libro El deseado de todas las gentes nos confirma que este mundo es un libro de texto para el universo. ¿No tendrían las puertas y muebles del templo celestial también una función definida aún para las criaturas celestiales? Por ejemplo, que sirvieran las puertas que se abren y se cierran como una especie de reloj apocalíptico para destacar el momento específico que se vive en el plan de salvación de la tierra. Jesús le dijo a Nicodemo, os he dicho cosas terrenales y no creéis. ¿Cómo creeréis si os digo las celestiales? Juan 3, 12. Y el apóstol Pablo contó su conversión y dijo, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe, el tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que al hombre no le permite expresar. 2 Corintios 12, versículos 2 al 4. Pablo no se puso a especular sobre cómo fue llevado para comparecer ante el trono de Dios, sino que aceptó la realidad que vivió personalmente cuando Dios lo transportó en visión. Hagamos lo mismo que el apóstol Pablo. No perdamos tiempo discutiendo si hay realmente un templo en el cielo o no, sino que aceptemos con fe sencilla su existencia, así como la existencia de puertas y muebles, ya que un Dios que creó tantas cosas bellas en esta creación terrenal iba a manifestar un gusto arquitectónico tan pobre como para hacer un templo vacío. No. Ningún arquitecto terrenal puede superar la grandeza del arquitecto celestial. El folleto dice en la lección 10 que Jesús es nuestro velo porque ocultó la gloria de Dios en la carne humana e hizo tabernáculo entre nosotros. San Juan 1, versículos 14 al 18. La figura no es mala. Pero ni en la epístola a los Hebreos, ni en el Apocalipsis Jesús se revela como siendo el templo, sino que está dentro del templo, entra dentro del velo, lo que significa que no es ni el velo ni tampoco es el candelabro, porque oficia entre los candelabros. De manera que tenemos que tener cuidado para no extraer conclusiones demasiado rápidas al tratar de entender el mensaje de esos dos libros cuando describe el santuario celestial.
Algunos han pretendido que Pablo proyecta la carne de Jesús como siendo el velo en Hebreos 10, versículos 19 al 22. Algo que se acercaría a un enfoque espiritualizado como el de los griegos. Pero se ha respondido diciendo que el velo que se abre representa el camino que Jesús nos ofrece al ascender corporalmente al cielo. La traducción más afín con el pensamiento de la epístola sería: siendo que tenemos plena confianza para entrar en el santuario por la sangre de Jesús, por el nuevo y vivo camino que Él nos abrió a través del velo, esto es, el camino de su carne, o cuerpo humano glorificado con el que fue al cielo. Acerquémonos, sigue diciendo el apóstol Pablo, con corazón sincero, con plena certeza de fe. Esto nos muestra que como Moisés cuando inauguró el templo terrenal, ungió también el lugar santísimo, así también Jesús inauguró un camino que nos lleva al lugar santísimo del templo celestial. Por eso escribió Elena de White en el contexto inaugural del templo del cielo, que al morir Jesús y rasgarse el velo del templo terrenal, marcando su nulidad, abre el camino al lugar santísimo del templo celestial. Leamos esas citas. El propiciatorio sobre el cual la gloria de Dios descansaba en el lugar santísimo está abierto a todo aquel que acepta a Cristo como la propiciación por el pecado y a través de su medio son traídos en compañerismo con Dios. Un camino nuevo y viviente delante del cual no cuelga velo es ofrecido a todos. Esto no significa que no hay velos o puertas tampoco, ya que hay diferentes momentos que se dan en el templo celestial, luego que terminan los actos inaugurales en el lugar santísimo. Todo eso estaba también representado por el templo terrenal. En efecto, en el Apocalipsis vemos que hay puertas que se abren y se cierran en el templo del cielo según el momento que proyecta cada visión. ¿Por qué digo esto? Porque muchos intelectuales en nuestra iglesia están queriendo enfatizar el funcionamiento del sacerdocio de Cristo y desconsiderar tal funcionamiento dentro del marco físico del templo celestial. Como resultado, otros van más lejos y terminan negando la realidad tanto del santuario celestial como de su funcionamiento mismo. Y concluyen que el santuario celestial es un símbolo de la presencia de Dios y nada más, sin nada que ver con el templo terrenal. Pero no, el templo celestial no es un símbolo, sino la realidad. Digámoslo de otra manera, el templo terrenal era un símbolo del templo celestial, pero no un símbolo de otro símbolo, sino un símbolo de la realidad material del templo del cielo. Otros argumentan que en Hebreos 12 Pablo razona como los griegos diciendo que el monte del cielo es espiritual, porque como el santuario que está sobre ese monte no se podría supuestamente ver ni tocar. Pero en esa visión el apóstol compara el monte terrenal como siendo palpable con el monte celestial, que hoy es espiritual para nosotros porque podemos acercarnos a ese monte solo por fe, espiritualmente. Y esto seguirá así hasta el día en que seamos llevados al cielo y lo podamos ver con nuestros propios ojos y tocar con nuestras propias manos.
Tales teólogos que malinterpretan la epístola a los Hebreos olvidan que antes del capítulo 12 está el capítulo 11, el capítulo de la fe. Ese capítulo comienza definiendo qué es la fe. Y dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Con eso no está diciendo el apóstol que las realidades celestiales son intangibles e invisibles por naturaleza, sino que hoy no se nos permite verlo ni tocarlo, pero las miramos por fe, sabiendo que podremos tocarlo mañana cuando el Señor venga a buscarnos. Ahora los hombres acaban de lanzar un satélite con un telescopio impresionante como jamás se construyó. Llevó años construirlo y se gastaron millones de dólares en su construcción. Dicen que podría verse una abeja que vuela en la Tierra desde la Luna. No hay duda que tenemos curiosidad por conocer más y más del universo celestial. Y cuanto más conocemos del universo al que llamamos cielo, más vemos que el mundo de arriba es también material. Por consiguiente, ¿por qué no nos despojamos ya de una vez de la filosofía escéptica y ridícula de los griegos, para quienes todo el cielo es únicamente espiritual? Hay propiedades espirituales, sí, pero no significa que son invisibles o que no se pueden tocar en la medida en que Dios permita hacerlo. Podríamos seguir hablando mucho más de todo esto. Lo documento en mi segundo y tercer seminario sobre el seminario en forma bien extensa y en mensajes que están disponibles en YouTube en mi página de internet. Acerquémonos, pues, confiadamente a ese templo celestial donde está el Padre sentado sobre su trono y vayamos por la fe a Jesús, quien intercede allí por nosotros como nuestro sumo sacerdote celestial. Mantengamos viva nuestra fe en las promesas de Dios, porque grande es la redención final que nos aguarda. Oremos. Padre y Dios Santo que estás en los cielos, gracias porque en tu palabra nos revelas que hay un nuevo Edén, en donde hay realidades materiales. También hay un templo donde Jesús intercede por nosotros. Queremos conocer ese templo, no solamente ver a Jesús, sino todo lo que Jesús hizo, porque Él levantó ese templo. Y ese día llegará cuando tú vengas a buscarnos y podremos ver y tocar esas realidades celestiales. Ayúdanos a aceptar por fe y a gustar de antemano esas realidades y confiar en tus promesas de que pronto estaremos allí para poder contemplar tu gloria y gozarnos por toda la eternidad, por todo lo que has hecho. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.